No estás en la escritura de los 30 millones de dólares. Esta es nuestra casa ahora. La voz de Karina cortó el aire como un látigo, resonando por toda la elegante oficina del corredor de bienes raíces. Su vestido rojo sangre ondulaba mientras gesticulaba con desprecio hacia mí, como si fuera una mendiga que hubiera entrado por error. El corredor Elías levantó la vista sorprendido desde su escritorio de caoba. Otras 4 parejas que esperaban su turno giraron sus cabezas hacia nosotros, convirtiendo mi humillación en un espectáculo público. Sentí el calor subiendo por mi cuello de 67 años mientras mi nuera continuaba su show de crueldad. Berenice, siéntate en esa esquina y cállate de una vez. Los adultos estamos cerrando la venta de la mansión. Karina señaló una silla apartada como si yo fuera una mascota desobediente que necesitara ser disciplinada. Mi suegra claramente tiene problemas mentales graves. No puede ni recordar dónde puso sus llaves esta mañana, mucho menos manejar propiedades de 30 millones de dólares. Las risitas ahogadas de los espectadores me atravesaron como puñales afilados. Una señora mayor con collar de perlas susurró a su esposo: «Qué terrible situación, la pobre anciana debe estar muy confundida». Un hombre de traje gris negó con la cabeza, claramente incómodo pero sin atreverse a intervenir. Mi hijo Renato permanecía de pie junto a su esposa, con la mirada baja, permitiendo cada palabra venenosa que salía de los labios de Karina. «Mira, Berenice», continuó Karina acercándose a mí con pasos calculados, «ya te explicamos esto 1000 veces en casa. La mansión es demasiado grande para ti. No puedes ni subir las escaleras sin quedarte sin aire. Es ridículo que una mujer de tu edad pretenda vivir sola en semejante propiedad». Sus ojos brillaban con malicia mientras bajaba la voz lo suficiente para que solo yo pudiera escucharla. «Además, tú nunca trabajaste un día en tu vida. Esa casa la construyó mi suegro con su esfuerzo. Tú solo fuiste una esposa decorativa que se quedó en casa cuidando niños. No mereces ni un centavo». Karina se pavoneaba ahora frente al escritorio, sacando unos papeles de su cartera de marca italiana. Sus uñas rojas como la sangre tamborileaban contra el cuero mientras organizaba los documentos con movimientos teatrales. «Como puede ver, señor corredor, aquí están todos los papeles que prueban que nosotros somos los nuevos propietarios legítimos. Mi suegra puede quedarse en el cuarto de servicio si se porta bien y no causa problemas». Su risa cristalina resonó como vidrios rotos contra las paredes de mármol. «O tal vez sea mejor que la internemos en un hogar de ancianos. Hay unos muy económicos en las afueras de la ciudad. Nada lujoso, por supuesto, pero adecuado para alguien en su condición». Renato finalmente murmuró algo inaudible, pero Karina lo silenció con una mirada fulminante. «No, cariño. Ya decidimos esto. Tu madre necesita aprender que ya no puede manipular a la familia con sus dramitas de señora mayor abandonada». El corredor tomó los documentos con manos que temblaban ligeramente. Los examinó página por página durante unos segundos que parecieron eternos, mientras Karina tamborilelaba sus dedos con impaciencia creciente. El ambiente se había vuelto tan tenso que podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. De repente, Elías me miró directamente a los ojos. En ese momento, algo extraño pasó. Sus cejas se fruncieron ligeramente, como si hubiera visto algo en esos papeles que no encajaba para nada con la versión que Karina había presentado. «Disculpe», dijo Elías lentamente, dejando los documentos sobre el escritorio, «pero antes de proceder con cualquier firma o transferencia, necesito confirmar algo sumamente importante». Se puso de pie con movimientos deliberados y caminó hacia mí, ignorando completamente a Karina y sus papeles perfectamente organizados. «Señora Berenice», dijo con una voz que resonó por toda la oficina, «¿está usted lista para firmar los documentos de transferencia de su propiedad?». El silencio que siguió fue tan ensordecedor que parecía absorber todo el oxígeno de la habitación. Karina se quedó completamente paralizada, con la boca abierta y sus papeles temblando en sus manos perfectamente manicuradas. Las parejas que observaban se inclinaron hacia adelante, sintiendo instintivamente que algo monumental estaba a punto de desarrollarse frente a sus ojos. Pero yo mantuve mi expresión serena, casi inocente, como la abuelita confundida que todos creían que era. Después de todo, ellos no tenían ni la menor idea de lo que realmente sabía. Y definitivamente no iba a decir nada todavía. Aún no era el momento. Ellos no facían idea do que eu sabía. E eu não ia dizer nada. Ainda.
Durante décadas había aprendido que la paciencia era mi mayor arma. Mientras Karina y Renato creían que tenían todo bajo control, yo había estado tejiendo silenciosamente una red que ninguno de ellos podía siquiera imaginar. Pero para entender cómo llegamos a este momento de tensión máxima en la oficina del corredor, necesito contarte cómo comenzó todo este infierno. Hace 5 años, cuando Karina entró en nuestras vidas como la nueva novia de Renato, todo cambió radicalmente. Al principio parecía la nuera perfecta, educada, bien vestida, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Pero esa máscara dorada no tardó mucho en comenzar a resquebrajarse, revelando la verdadera naturaleza que se escondía debajo. La primera señal de alarma llegó durante la cena de Navidad de ese año. Yo había pasado todo el día preparando el pavó, los tamales y el ponche navideño que tanto le gustaba a Renato desde niño. La mesa estaba perfectamente decorada con mis mejores manteles y la vajilla de porcelana que había heredado de mi madre. Cuando todos nos sentamos a cenar, Karina tomó un bocado del pavó y arrugó la nariz con disgusto. «Ay, Berenice, creo que le pusiste demasiada sal al pavó», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «La próxima vez, tal vez deberías dejar que yo cocine. Después de todo, tomé clases de cocina francesa en París». Sus palabras sonaron dulces para Renato, pero yo capté perfectamente el veneno escondido en cada sílaba. Renato, por supuesto, defendió inmediatamente a su nueva novia. «Mamá, tal vez Karina tiene razón. Últimamente has estado un poco distraída con las comidas». La traición en sus palabras me dolió más que cualquier insulto directo. Mi propio hijo, el niño que había criado con tanto amor, eligiendo a una extraña por encima de su madre. Pero ese fue solo el comienzo de un patrón que se repetiría una y otra vez durante los siguientes años. Karina tenía una habilidad diabólica para hacer comentarios hirientes disfrazados de preocupación amorosa. «Berenice, ¿estás segura de que puedes manejar sola? Ayer vi que te costó trabajo abrir el frasco de mermelada». O peor aún, «Renato, cariño, tal vez deberíamos considerar que tu mamá necesite ayuda profesional. A su edad, es normal que la memoria comience a fallar». La segunda humillación llegó 6 meses después, durante mi cumpleaños número 63. Había organizado una pequeña celebración en casa, invitando a algunas amigas del club de jardinería y a mis vecinos de toda la vida. Karina llegó tarde, por supuesto, usando un vestido verde esmeralda que costaba más que el salario mensual de muchas personas. «Ay, perdón por llegar tarde», exclamó teatralmente mientras todas las miradas se dirigían hacia ella. «Es que tuve que pasar por la joyería a recoger el regalo perfecto para la cumpleañera». Sacó de su bolsa una caja pequeña y elegante, presentándola como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Dentro había un collar, pero no cualquier collar. Era una pieza simple, barata, del tipo que se vende en las tiendas de descuento por unos pocos dólares. Todas mis amigas intercambiaron miradas incómodas mientras yo fingía estar agradecida. «Es muy bonito, Karina. Gracias». «Oh, no es nada del otro mundo», respondió con falsa modestia, «pero pensé que era perfecto para alguien de tu edad. Nada demasiado llamativo o extravagante». Sus palabras flotaron en el aire como una bofetada silenciosa. Mientras tanto, llevaba puestos aretes de diamantes que costaban más que algunos autos. La tercera traición fue la más dolorosa de todas. Durante el funeral de mi hermana Esperanza, cuando mi corazón estaba destrozado por la pérdida, Karina encontró la manera de convertir incluso ese momento sagrado en una oportunidad para humillarme. Estábamos en el velorio cuando escuché su voz susurrando a algunas familiares lejanas. «La pobre Berenice está tomando muy mal la muerte de su hermana», decía con tono compasivo pero calculado. «Renato y yo estamos muy preocupados. Ayer la encontramos llorando en el jardín, hablando sola. Creo que la soledad le está afectando la mente». Sus palabras sembradas como semillas venenosas entre los familiares que no me veían con frecuencia. Cuando me acerqué al grupo, todas se callaron abruptamente. La incomodidad era palpable, pero Karina me recibió con los brazos abiertos y una sonrisa radiante. «Ay, suegrita. Justo estábamos diciendo lo fuerte que eres. ¿Verdad, señoras?» Las miradas de lástima que recibí me confirmaron exactamente lo que había estado diciendo sobre mí. Pero la gota que derramó el vaso llegó hace 2 años, durante la cena de Acción de Gracias. Karina había insistido en que la celebráramos en mi casa, por supuesto,
pero bajo sus reglas. Llegó temprano esa mañana con una lista de cambios que quería hacer en la decoración. Berenice, estas cortinas están muy pasadas de moda, anunció while examinaba mi sala como si fuera una casa en venta. Y este sofá, ay, Dios mío, ¿cuántos años tiene? Se ve tan viejo. Se paseaba por mi casa señalando cada objeto con desdén, como si estuviera haciendo un inventario de cosas para tirar a la basura. Esta casa tiene tanto potencial, continuó, pero necesita una renovación completa. Por suerte, cuando Renato y yo nos mudemos aquí después de que te vayas al hogar de ancianos, podremos arreglarla como se debe. Sus palabras cayeron como bombas en la conversación. ¿Hogar de ancianos?, pregunté, sintiendo como si el piso se moviera bajo mis pies. Oh, Renato no te lo dijo, fingió sorpresa con una actuación digna de un Oscar. Hemos estado investigando algunas opciones muy bonitas. Lugares donde puedas estar con gente de tu edad, con enfermeras que te cuiden las 24 horas. Será mucho mejor para ti que estar sola en esta casa tan grande. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi cocina viendo las fotos familiares pegadas en el refrigerador. Fotos de Renato cuando era bebé, de su graduación, de nuestros momentos felices antes de que Karina entrara en escena. Y fue en ese momento, rodeada por los recuerdos de toda una vida, cuando tomé la decisión que cambiaría todo para siempre. No iba a ser la víctima silenciosa que ellos esperaban. No iba a entregarles mi vida, mi casa, mi dignidad en bandeja de plata. Si querían jugar sucio, yo les enseñaría lo que realmente significaba ese juego. Pero necesitaba ser inteligente, estratégica, paciente. Al día siguiente de esa reveladora cena de Acción de Gracias, cuando las palabras venenosas de Karina aún resonaban en mis oídos como campanadas fúnebres, tomé una decisión que cambiaría el curso de toda esta historia. Me levanté temprano, me vestí con mi mejor traje sastre color gris perla y conduje hasta el centro de la ciudad. Tenía una cita que había programado en secreto con alguien que se convertiría en mi aliado más valioso. El abogado Enrique Mendoza tenía su oficina en el piso 22 de un elegante rascacielos. Lo había conocido años atrás cuando manejó el testamento de mi difunto esposo, y sabía que era un hombre discreto, inteligente y absolutamente confiable. Cuando entré a su oficina, él ya tenía todos los documentos de mi propiedad extendidos sobre su escritorio de roble macizo. Berenice, me dijo con una sonrisa cálida pero preocupada, me alegra verte, pero debo admitir que tu llamada me intrigó mucho. ¿Qué es eso tan urgente sobre proteger tus bienes? Le conté toda la situación. Las humillaciones constantes de Karina, sus planes de internarme en un hogar de ancianos, y la traición silenciosa de mi propio hijo que permitía todo ese abuso. Enrique escuchó cada palabra con atención profesional, tomando notas ocasionales en su libreta de cuero. Cuando terminé mi relato, se quitó los anteojos y me miró directamente a los ojos. Berenice, lo que me describes es un caso clásico de manipulación familiar y posible abuso económico. Pero tengo una idea que podría darte la protección que necesitas, y al mismo tiempo, enseñarles una lección que nunca olvidarán. Su plan era brillante en su simplicidad y devastador en sus implicaciones. Transferiríamos la propiedad de la mansión de $30 millones a una corporación offshore que yo controlaría completamente. En los documentos públicos parecería que había perdido la casa, pero en realidad mantendría el control absoluto a través de una estructura legal prácticamente impenetrable. La belleza de este plan, explicó Enrique mientras dibujaba diagramas en una pizarra blanca, es que les daremos exactamente lo que creen que quieren, la apariencia de victoria. Podrán presumir con sus amigos, hacer planes, incluso intentar vender la propiedad. Pero cuando llegue el momento crucial, descubrirán que no tienen ningún poder real. Los siguientes meses fueron una obra maestra de actuación de mi parte. Comencé a mostrarme más confundida, más frágil, más dependiente de la ayuda de Karina y Renato. Era como interpretar el papel de la abuelita indefensa que todos esperaban que fuera, pero ahora lo hacía con propósito estratégico. Karina, por supuesto, se tragó el anzuelo completamente. Sus ataques se volvieron más descarados, más crueles, más públicos. Durante una cena familiar en casa de mi prima Melissa, Karina se puso de pie para hacer un brindis que me heló la sangre. Quiero hacer un brindis especial por mi querida suegra Berenice, anunció con su sonrisa más falsa, levantando su copa de vino tinto. Una mujer que ha vivido una vida tan simple, que nunca tuvo que preocuparse por trabajar o generar ingresos,
que pudo dedicarse completamente a ser ama de casa. Su tono era condescendiente, como si estuviera hablando de una mascota adorable pero inútil. Ahora que está entrando en sus años dorados, continuó mientras todas las miradas de la familia se fijaban en nosotras, Renato y yo nos sentimos bendecidos de poder cuidarla. Por eso hemos tomado la difícil pero necesaria decisión de ayudarla a vender esa casa tan grande que ya no puede mantener. Las murmuraciones de aprobación alrededor de la mesa me atravesaron como dagas. Mi prima Melissa, que conocía la verdad sobre mi situación económica, intentó intervenir. Pero Karina, esa casa ha sido el hogar de Berenice durante más de 40 años. ¿No crees que es una decisión muy drástica? La respuesta de Karina fue como una bofetada verbal. Ay, Melissa, entiendo tu preocupación, pero a veces los familiares tenemos que tomar decisiones difíciles por el bien de nuestros seres queridos. Berenice simplemente ya no puede cuidar de sí misma. Me miró con una expresión que fingía ser compasiva, pero que destilaba puro desprecio. Ayer la encontré tratando de usar el horno de microondas como si fuera una televisión. Es peligroso dejarla sola. La mentira era tan elaborada, tan convincente, que algunas de mis primas comenzaron a mirarme con genuina preocupación. Karina había perfeccionado el arte de la manipulación hasta convertirlo en una forma de crueldad refinada. Pero la humillación más brutal llegó durante mi cumpleaños número 66. Karina organizó una fiesta sorpresa en mi propia casa, invitando a vecinos y conocidos sin consultarme. Cuando llegué de mi cita semanal en el salón de belleza, encontré mi sala llena de gente que me miraba con esa mezcla de lástima e incomodidad que tanto odiaba. «Sorpresa, suegrita», gritó Karina, corriendo hacia mí con los brazos abiertos, usando un vestido amarillo canario que costaba más que el salario mensual de la mayoría de los invitados. Organicé esta pequeña reunión porque sabía que no tenías las fuerzas para planear algo tú misma. La mesa estaba decorada con globos rosados y un cartel que decía «Feliz cumpleaños, abuelita Berenice», como si fuera una fiesta infantil. El pastel era pequeño y simple, claramente comprado en el supermercado, mientras que Karina llevaba puesta una pulsera de diamantes que había visto en su Instagram la semana anterior, valorada en más de $50,000. Durante la fiesta, escuché fragmentos de conversaciones que Karina había iniciado estratégicamente con diferentes grupos de invitados. La pobrecita ya no puede ni manejar sus propias finanzas, susurraba a las señoras del club de jardinería. Renato y yo hemos tenido que hacernos cargo de todo. Es tan triste ver cómo la edad nos afecta a todos. A los vecinos más jóvenes les contaba una versión diferente. Estamos muy preocupados por su seguridad. El otro día la encontramos en el jardín a las 3 de la mañana, regando las plantas en pijama. Creo que está perdiendo la noción del tiempo y el espacio. Pero la gota final llegó cuando el señor Ismael, mi vecino de toda la vida, se acercó a mí con genuina preocupación. Berenice, Karina me estaba contando sobre tus dificultades. Si necesitas ayuda con cualquier cosa, sabes que puedes contar conmigo. Sus ojos reflejaban la lástima que Karina había plantado tan cuidadosamente en la mente de todos. Esa noche, después de que los últimos invitados se marcharon, me quedé sola limpiando los restos de mi propia fiesta de cumpleaños. Karina y Renato se habían ido a celebrar en privado, dejándome con los platos sucios y los globos desinflados. Mientras recogía los pedazos de pastel del piso, sentí como la humillación se transformaba en algo mucho más poderoso, una determinación férrea de devolver cada insulto, cada mentira, cada momento de crueldad. Saqué mi teléfono y marqué el número de Enrique. «Es hora», le dije cuando contestó. «Quiero acelerar el plan. Ya no puedo soportar un día más de esta farsa». «¿Estás segura, Berenice?», me preguntó. «Una vez que pongamos esto en marcha, no habrá vuelta atrás». «Completamente segura», respondí, sintiendo como mi voz recuperaba la fuerza que había estado ocultando durante meses. Es hora de que Karina y Renato descubran que subestimaron gravemente a la pobre abuelita confundida. Durante las siguientes semanas, Enrique y yo trabajamos meticulosamente en cada detalle del plan. Transferimos todos mis activos principales a la corporación offshore, manteniendo solo las cuentas básicas en mi nombre personal. A ojos de cualquier investigación superficial, parecería que había perdido todo gradualmente, probablemente víctima de malas decisiones financieras o demencia senil. Al mismo tiempo, comencé a interpretar mi papel de mujer mayor confundida con una precisión teatral que habría impresionado a cualquier director de Hollywood.
Me olvidaba de cosas importantes, preguntaba la misma cosa varias veces, y ocasionalmente usaba nombres incorrectos para objetos comunes. Karina devoraba cada actuación como si fuera caviar auténtico. ¿Ven lo que les digo?, le decía a Renato cuando creía que no podía escucharla. Ya ni siquiera puede recordar cómo se llama el control remoto. Le dice, la cosita para cambiar la televisión. Es hora de tomar medidas más drásticas. Pero mientras ellos planeaban mi futuro en un hogar de ancianos, yo estaba orquestando su caída desde las sombras, tejiendo una red de la cual no podrían escapar cuando finalmente decidiera cerrarla sobre ellos. La pieza clave de mi venganza llegó de la manera más inesperada posible, 3 meses después de implementar mi plan maestro con Enrique. Estaba revisando el correo una mañana soleada cuando encontré un sobre elegante con el membrete de Corporación Inmobiliaria del Pacífico. Dentro había una carta que cambiaría todo el juego para siempre. Estimada señora Berenice, leía la carta con manos que temblaban de emoción genuina. Nos complace informarle que la propiedad ubicada en Avenida Las Palmas ha sido seleccionada para un proyecto de desarrollo urbano de alto valor. Estamos preparados para hacer una oferta de compra por la cantidad de $60 millones, el doble del valor actual de mercado. $60 millones, el doble de lo que valía mi mansión. La ironía era deliciosa. Mientras Karina planeaba deshacerse de mí para quedarse con una propiedad de 30 millones, esa misma propiedad acababa de duplicar su valor de la noche a la mañana. Pero la verdadera belleza del asunto era que ella no tenía ni la menor idea de lo que estaba por perder. Llamé inmediatamente a Enrique, quien confirmó que la oferta era completamente legítima. Berenice, esto es extraordinario, me dijo con voz llena de asombro profesional. Esta corporación está comprando toda la cuadra para construir un complejo de torres residenciales de lujo. Tu propiedad es la pieza central que necesitan para completar el proyecto. ¿Y qué pasa con nuestro plan original?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Se vuelve aún más perfecto, respondió con una sonrisa que podía escuchar a través del teléfono. Ahora no solo les daremos una lección sobre respeto y humildad, sino que también les mostraremos exactamente cuánto dinero perdieron por su codicia y crueldad. Durante los siguientes días, mantuve la carta escondida como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Mientras tanto, intensifiqué mi actuación de mujer mayor confundida, sabiendo que cada performance me acercaba más al momento de la verdad absoluta. Karina, por supuesto, aumentó sus ataques en proporción directa a lo que percibía como mi creciente vulnerabilidad. Durante una visita al médico que ella había insistido en acompañarme, aprovechó cada momento para sembrar dudas sobre mi competencia mental. Doctor Rubén, le dijo al médico familiar que me había tratado durante más de 20 años, estoy muy preocupada por el deterioro mental de mi suegra. Ayer la encontré tratando de hacer café con agua fría, y la semana pasada puso sal en lugar de azúcar en su té. El doctor Rubén me conocía lo suficientemente bien como para sospechar que algo no cuadraba, pero mantuvo su profesionalismo. Las funciones cognitivas pueden fluctuar en personas de la edad de Berenice, respondió diplomáticamente, pero sus exámenes neurológicos siguen siendo normales. Karina no se rindió tan fácilmente. Pero doctor, también hemos notado que se confunde con el dinero. El otro día intentó pagar una cuenta de $50 con billetes de Monopolio que encontró en un cajón. La mentira era tan elaborada que casi admiré su creatividad maliciosa. Creo que sería prudente considerar opciones de cuidado especializado, continuó con voz llena de falsa preocupación. Mi esposo y yo hemos estado investigando algunos hogares de ancianos muy reputados. Lugares donde pueda recibir la atención constante que necesita. Después de la cita médica, mientras caminábamos hacia el estacionamiento, Karina decidió intensificar su campaña psicológica. Berenice, sé que esto es difícil de aceptar, pero tienes que enfrentar la realidad. Ya no puedes vivir sola de manera segura. Su voz adoptó ese tono condescendiente que había perfeccionado durante años. La casa es demasiado grande, demasiado cara de mantener, y francamente, demasiado valiosa para desperdiciarla en alguien que ni siquiera puede apreciar su valor, continuó mientras abría la puerta de su auto deportivo rojo. Renato y yo hemos encontrado un hogar precioso a las afueras de la ciudad. Tiene jardines muy bonitos y enfermeras las 24 horas. ¿Pero y mi casa?, pregunté con voz temblorosa, interpretando perfectamente el papel de la anciana asustada. Tu casa se convertirá en nuestra casa, respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Donde siempre debió estar,
en manos de la generación joven que puede cuidarla apropiadamente. Pero no te preocupes, podrás visitarnos los domingos si te portas bien en el hogar. Esa misma tarde, escuché a Karina hablando por teléfono con alguien, probablemente una de sus amigas del club social. Estaba en la cocina preparando su smoothie de la tarde cuando su conversación llegó claramente a mis oídos. Sí, querida, finalmente convencimos a la vieja de que es hora de mudarse, decía con esa risa cristalina que tanto detestaba. Fue más fácil de lo que pensé. Cuando empiezas a tratarlos como niños, eventualmente comienzan a comportarse como niños. La casa va a necesitar una renovación completa, por supuesto, continuó mientras agregaba proteína en polvo a su licuadora. Esas cortinas horribles, los muebles antiguos, esa decoración tan pasada de moda. Pero tiene un potencial increíble. Estoy pensando en contratar a ese diseñador de interiores que apareció en la revista de arquitectura el mes pasado. ¿El costo? Oh, no te preocupes por eso. Una vez que vendamos algunas de las antigüedades de la suegra, tendremos más que suficiente dinero para la renovación. Sus comillas áreas alrededor de la palabra antigüedades me hicieron hervir la sangre, especialmente porque sabía que muchas de esas piezas valían más que su auto. Pero lo que realmente me enfureció fue lo que dijo después. Lo mejor de todo es que ella ni siquiera se dará cuenta de que sus cosas han desaparecido. Su memoria está tan mal que podríamos vender la mitad de la casa y pensaría que simplemente las movió a otra habitación. Esa noche, después de que Karina y Renato se fueran a cenar a su restaurante favorito de $500 por persona, me senté en mi estudio rodeada por las antigüedades que planeaba vender sin mi conocimiento. Cada pieza tenía una historia. El escritorio donde mi difunto esposo había manejado sus negocios, la lámpara de cristal que habíamos comprado en nuestra luna de miel en Europa, la colección de libros que había reunido durante décadas de lecturas apasionadas. Saqué mi teléfono y marqué el número de la Corporación Inmobiliaria del Pacífico. «Habla Berenice», dije cuando contestaron. «Acepto su oferta de $60 millones. ¿Cuándo podemos proceder con el cierre?» «Excelente noticia, señora Berenice», respondió el representante con entusiasmo profesional. «Podemos programar el cierre para la próxima semana. Solo necesitaremos que traiga toda la documentación de propiedad y alguna identificación oficial». «Perfecto», respondí, sintiendo como la adrenalina de la venganza comenzaba a correr por mis venas. «Pero hay una condición especial que me gustaría solicitar». «Por supuesto, estamos dispuestos a ser flexibles para cerrar esta transacción. Me gustaría que el cierre se realice en la oficina del corredor Elías Mendoza. Tengo, digamos, algunos invitados especiales que me gustaría que estuvieran presentes para el momento de la firma». Al día siguiente, comencé la fase final de mi actuación. Le dije a Karina que había decidido aceptar la realidad sobre mi situación mental y que estaba lista para mudarme al hogar de ancianos que habían seleccionado para mí. «¡Ay, suegrita, qué sabia decisión!», exclamó con falso entusiasmo, abrazándome como si fuera una mascota obediente. «Vas a estar tan feliz allá. Y no te preocupes por la casa, Renato y yo nos haremos cargo de todo». «Hay solo una cosa», dije con voz temblorosa. «Me gustaría ir al corredor una última vez. Para firmar los papeles que transferirán la casa a ustedes. Sé que no es necesario legalmente, pero me haría sentir mejor sobre toda esta transición». Los ojos de Karina se iluminaron como si acabara de ganar la lotería. «Por supuesto, Berenice. Qué gesto tan maduro de tu parte. Programaré la cita para mañana mismo. Será como una ceremonia de despedida, muy simbólica». Esa noche, mientras ella llamaba a sus amigas para contarles sobre su inminente victoria, yo hice mi propia llamada a Enrique. «Todo está listo», le dije. «Mañana sabrán exactamente con quién estuvieron jugando todos estos años». La mañana del gran día amaneció con un cielo despejado que parecía presagiar la claridad que estaba a punto de llegar a mi vida. Me levanté temprano, me duché con cuidado especial y elegí mi atuendo como si fuera una armadura para la batalla final. Opté por mi traje sastre gris perla, el mismo que había usado años atrás cuando mi difunto esposo y yo cerramos la compra de esta misma mansión. Los zapatos negros de tacón bajo, mi collar de perlas auténticas heredado de mi abuela, y un toque sutil de perfume francés completaron mi preparación. Mientras me maquillaba frente al espejo del tocador, practiqué una última vez mi expresión de anciana confundida y vulnerable. Era irónico pensar que después de meses de interpretar este papel,
Hoy sería el último día que tendría que actuar. A partir de esta tarde, el mundo conocería a la verdadera Berenice, la mujer que había construido un imperio silencioso mientras todos creían que era una víctima indefensa. Karina llegó a las 9 en punto, radiante de emoción apenas contenida. Llevaba puesto su vestido rojo favorito, el mismo que había usado durante tantas de sus humillaciones públicas, como si fuera su uniforme de victoria. Sus tacones resonaron contra el mármol de mi entrada como un tambor militar anunciando la conquista. «Buenos días, suegrita querida», exclamó con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años. «¿Lista para tu gran día? Hoy oficialmente comenzará tu nueva vida en el hogar de ancianos, y Renato y yo podremos empezar a cuidar apropiadamente de esta hermosa propiedad». Renato la siguió unos pasos atrás, con la mirada baja y una expresión incómoda que se había vuelto su marca registrada en los últimos años. Mi propio hijo, el niño que había criado con tanto amor y sacrificio, ahora era apenas una sombra de la mujer ambiciosa que había elegido como esposa. «Mamá», murmuró sin mirarme a los ojos, «espero que entiendas que esto es lo mejor para todos. Karina y yo solo queremos lo mejor para ti». Sus palabras sonaron huecas, ensayadas, como si hubiera repetido ese discurso frente al espejo hasta memorizarlo. Durante el viaje hacia la oficina del corredor, Karina no pudo contener su entusiasmo. Había invitado a 2 de sus amigas del club social para que fueran testigos de su triunfo. Daniela y Evelyn llegaron en sus propios autos de lujo, vistiendo trajes diseñados que costaban más que el salario anual de muchas familias. «Karina, qué emocionante», chilló Daniela mientras nos dirigíamos hacia el elevador del elegante edificio. «Finalmente vas a tener la casa de tus sueños. He visto las fotos en tu Instagram y es absolutamente espectacular». «Sí», agregó Evelyn con una sonrisa maliciosa, «y qué noble de tu parte cuidar de tu suegra durante todo este proceso. No todas las nueras tendrían la paciencia para manejar una situación tan delicada». Sus comentarios me atravesaron como alfileres, pero mantuve mi máscara de confusión senil perfectamente colocada. Después de todo, en menos de una hora esas mismas mujeres que me miraban con lástima y condescendencia estarían viendo exactamente quién era la verdadera víctima en esta historia. Cuando llegamos a la oficina del corredor Elías, el ambiente estaba tenso de expectativa. Había varias parejas esperando en la elegante sala de recepción, todas vestidas con la formalidad que requieren las transacciones inmobiliarias de alto valor. Los muebles de cuero italiano y las obras de arte contemporáneo creaban una atmósfera de prosperidad y poder. Karina se paseaba por la sala como una reina recorriendo su territorio, comentando sobre la decoración y haciendo planes en voz alta sobre cómo renovaría su nueva mansión. «Definitivamente voy a cambiar toda la decoración del segundo piso», le decía a Daniela mientras señalaba hacia las ventanas panorámicas. «Esas cortinas anticuadas tienen que desaparecer inmediatamente. Y el jardín necesita un paisajista profesional», añadió mientras revisaba su teléfono, probablemente buscando contactos de diseñadores costosos. «Berenice ha dejado que se vuelva tan rústico. Yo prefiero algo más moderno, más sofisticado». Mientras tanto, yo permanecía sentada en silencio, observando cada movimiento, cada gesto arrogante, cada comentario despectivo. Era como ver una obra de teatro donde conocía el final, pero los actores principales no tenían ni idea de lo que les esperaba en el último acto. Renato se acercó a mí con una expresión que intentaba ser cariñosa, pero que solo lograba parecer culpable. «Mamá, sé que esto debe ser difícil para ti», me dijo en voz baja, «pero vas a ver que el hogar de ancianos que elegimos es realmente muy bonito. Tienen actividades, jardines, y estarás rodeada de gente de tu edad». «¿Y podré regresar a visitar mi casa?», pregunté con voz temblorosa, interpretando perfectamente el papel de la anciana que se aferra desesperadamente a sus recuerdos. La pausa que siguió fue devastadora. Karina y Renato intercambiaron una mirada que lo dijo todo. Finalmente, Karina respondió con su sonrisa más condescendiente. «Ay, suegrita, esa ya no va a ser tu casa. Va a ser nuestra casa. Pero por supuesto que podrás visitarnos. De vez en cuando, si nos avisas con anticipación». En ese momento, la secretaria del corredor se acercó a nuestro grupo. «¿Familia Mendoza? El señor Elías los está esperando en su oficina. Pueden pasar, por favor». Caminamos en procesión hacia la oficina privada, Karina al frente como una general victoriosa, seguida por Renato, sus amigas testigos, y yo cerrando la marcha como la prisionera de guerra derrotada.
Pero lo que ninguno de ellos sabía era que durante los últimos 15 minutos, mientras ellos celebraban prematuramente, yo había estado intercambiando mensajes de texto discretos con Enrique y con el representante de la Corporación Inmobiliaria del Pacífico. Todo estaba perfectamente sincronizado para el momento de la verdad. Cuando entramos a la oficina de Elías, él se puso de pie detrás de su imponente escritorio de caoba con una expresión que me pareció levemente divertida. Había varios documentos organizados en pilas ordenadas, y una cámara de video discreta montada en un trípode en la esquina de la habitación. ¿La cámara?, preguntó Karina, señalando hacia el equipo de grabación con curiosidad. Es protocolo estándar para transacciones de esta magnitud, respondió Elías con profesionalismo perfecto. Ayuda a proteger a todas las partes involucradas en caso de disputas futuras. Karina se encogió de hombros, claramente satisfecha con la explicación. Después de todo, ¿qué podía salir mal cuando estaba a punto de recibir oficialmente la propiedad de una mansión de 30 millones de dólares? Muy bien, anunció Elías mientras organizaba los papeles. Antes de proceder con las firmas, necesito confirmar algunos detalles importantes sobre la propiedad en cuestión. Abrió una carpeta gruesa y comenzó a leer. La propiedad ubicada en Avenida Las Palmas número 847, con un área de terreno de 5.000 metros cuadrados, casa principal de 2.000 metros cuadrados de construcción, valorada actualmente en... Se detuvo abruptamente y frunció el ceño, como si hubiera encontrado algo inesperado en los documentos. Discúlpenme un momento, dijo, pero hay algo aquí que no coincide con la información que tengo en mis registros. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Karina se inclinó hacia adelante con impaciencia apenas contenida. ¿Qué tipo de discrepancia, señor corredor? Elías me miró directamente, y en ese momento supe que había llegado la hora de dejar caer todas las máscaras para siempre. La discrepancia, dijo Elías lentamente, es que según mis registros más actualizados, esta propiedad no está valorada en 30 millones de dólares como ustedes creen. Sus palabras cayeron como piedras en un estanque silencioso, creando ondas de confusión que se extendieron por toda la habitación. Karina se irguió en su silla, su sonrisa de victoria comenzando a desvanecerse. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos la tasación oficial de hace 6 meses. 30 millones exactos. Ah, sí, respondió Elías consultando sus documentos. Esa tasación está correcta, para hace 6 meses. Pero me temo que las cosas han cambiado drásticamente desde entonces. Hizo una pausa teatral que me llenó de satisfacción anticipada. Esta propiedad ahora está valorada en 60 millones de dólares. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude ver cómo los ojos de Karina se agrandaron hasta parecer platos, mientras que Renato se quedó con la boca abierta como un pez fuera del agua. Daniela y Evelyn intercambiaron miradas de asombro total. 60 millones, murmuró Karina, su voz apenas un susurro estrangulado. ¿Cómo es eso posible? La Corporación Inmobiliaria del Pacífico ha adquirido toda la cuadra para un proyecto de desarrollo urbano, explicó Elías con calma profesional. Su propiedad es la pieza central que necesitan para completar el complejo de torres residenciales más exclusivo de la ciudad. Por eso están dispuestos a pagar el doble del valor de mercado. Karina se puso de pie tan bruscamente que su silla rodó hacia atrás. Pero eso significa que... ¿Qué? Tartamudeó, su mente calculando rápidamente las implicaciones financieras de lo que acababa de escuchar. Significa que están por perder 30 millones de dólares adicionales, completó una voz familiar desde la puerta. Todos giramos para ver a Enrique entrando a la oficina con un maletín de cuero y una sonrisa que podría haber iluminado toda la habitación. ¿Y usted quién es?, preguntó Karina con voz temblorosa, aunque algo en su expresión me dijo que ya sospechaba que las cosas estaban tomando un rumbo muy diferente al que había planeado. Soy Enrique Mendoza, abogado personal de la señora Berenice desde hace más de 15 años, respondió mientras se dirigía hacia una silla vacía. Y vengo aquí representando los intereses legales de mi clienta en esta interesante transacción. En ese momento, algo extraordinario comenzó a suceder. Pude sentir cómo mi postura se enderezaba gradualmente, como si estuviera saliendo de un capullo que había llevado puesto durante meses. Mi voz, cuando finalmente hablé, ya no tenía el temblor senil que había estado fingiendo. Karina, dije con una claridad y firmeza que hizo que todos en la habitación se volvieran hacia mí, creo que es hora de que tengamos una conversación muy honesta sobre exactamente quién es la dueña de esta propiedad.
La transformación en la expresión de Karina fue absolutamente deliciosa de observar. Su rostro pasó de la confusión al shock, del shock al miedo, y del miedo a algo que se parecía peligrosamente al pánico. «Berenice», balbuceó, «¿qué está pasando aquí? ¿Por qué estás hablando así?» «Estoy hablando así», respondí poniéndome de pie con la gracia y dignidad que había estado ocultando durante tanto tiempo, porque ya no tengo que fingir ser la anciana confundida que todos ustedes necesitaban que fuera para justificar sus planes crueles. Enrique abrió su maletín y comenzó a sacar documentos organizados meticulosamente. «Señores, me complace informarles que la señora Berenice no solo mantiene la propiedad completa de su mansión, sino que además acaba de cerrar la venta de la misma por la cantidad de $60 millones. «Eso es imposible», gritó Karina, su compostura finalmente desmoronándose completamente. Ella ni siquiera puede recordar cómo usar el microondas. Tiene demencia senil. Es una anciana indefensa. La risa que salió de mi garganta sonó como música celestial después de meses de silencio forzado. ¿Demencia senil? ¿Anciana indefensa? Repetí sus palabras con una sonrisa que sabía que era absolutamente devastadora. Querida Karina, permíteme presentarte a la verdadera Berenice. Me dirigí hacia el escritorio de Elías con pasos firmes y seguros. Durante los últimos 8 meses, mientras tú planeabas internarme en un hogar de ancianos y robar mi casa, yo estuve construyendo una estructura corporativa que me permite controlar completamente todos mis activos. La confusión mental, que tanto disfrutaste explotar, era simplemente una actuación muy bien ensayada. Los ojos de Renato se llenaron de lágrimas de shock y algo que podría haber sido remordimiento. «Mamá, todo este tiempo estuviste fingiendo». «Todo este tiempo», confirmé, «estuve documentando cada insulto, cada humillación, cada plan cruel que tu esposa elaboró para destruir mi vida». Señalé hacia la cámara en la esquina. «Y ahora tenemos grabado en video el momento exacto en que ella reveló sus verdaderas intenciones ante testigos». Daniela y Evelyn se hundieron en sus sillas, claramente deseando poder desaparecer de la habitación. Habían venido a presenciar el triunfo de su amiga y en su lugar estaban siendo testigos de su humillación total. Enrique distribuyó copias de los documentos legales a cada persona presente. Como pueden ver en estos papeles, la señora Berenice ha sido la única propietaria legal de la propiedad durante todo este proceso. Los documentos que la señora Karina creía que le daban derecho sobre la casa son, en el mejor de los casos, falsificaciones elaboradas. «Pero los papeles que tengo», protestó Karina, sacando frenéticamente documentos de su cartera de marca. «Aquí dice claramente que la casa nos pertenece». Elías examinó los papeles que Karina había puesto sobre su escritorio. Después de unos momentos, levantó la vista con una expresión que mezclaba profesionalismo con disgusto apenas contenido. «Señora Karina, estos documentos no tienen ningún valor legal. Son copias de formularios en blanco que alguien llenó con información inventada». «Pero Renato me dijo que su madre había firmado». La voz de Karina se había vuelto aguda, casi histérica. Renato se encogió visiblemente. Yo nunca dije eso exactamente. Tú asumiste que... Yo nunca confirmé que... «Me mentiste», le gritó Karina a su esposo, su máscara de elegancia sofisticada completamente destruida. «Me dijiste que tu madre había perdido la capacidad mental. Me dijiste que podríamos quedarnos con la casa». «Yo nunca dije eso», murmuró Renato. «Tú interpretaste las cosas de esa manera y yo simplemente no te corregí». En ese momento, la puerta de la oficina se abrió nuevamente y entró un hombre mayor vestido con un traje impecable. «Disculpen la interrupción», dijo, «soy el representante de la Corporación Inmobiliaria del Pacífico. ¿Está la señora Berenice lista para firmar los documentos de venta?» Karina se volvió hacia el recién llegado con los ojos completamente desorbitados. «¿Venta? ¿Qué venta?» «La venta de la propiedad por $60 millones», respondió el representante como si fuera la cosa más natural del mundo. «La señora Berenice aceptó nuestra oferta la semana pasada». Y en ese momento, pude ver exactamente el instante en que la realidad completa de la situación se instaló en la mente de Karina. No solo había perdido la casa que creía que iba a heredar, sino que había perdido una fortuna de $60 millones que nunca supo que existía. El momento de comprensión total en el rostro de Karina fue como observar un edificio entero colapsar en cámara lenta.
Sus piernas parecieron fallarle y tuvo que agarrarse del respaldo de la silla para no caer al suelo. Su rostro, tan cuidadosamente maquillado esa mañana para celebrar su victoria, ahora mostraba una palidez que ningún cosmético podía ocultar. 60 millones de dólares, murmuró como si las palabras fueran veneno en su boca. Todo este tiempo, 60 millones de dólares y yo, nosotros. Su voz se quebró completamente. Todo este tiempo ustedes planeaban robarme 30 millones, completé con una serenidad que contrastaba dramáticamente con su histeria creciente. Pero en realidad estaban a punto de perder 60 millones. La ironía es absolutamente deliciosa, ¿no creen? Tomé los documentos de venta que el representante había traído y los firmé con flourish teatral, cada trazo de mi pluma sellando no solo la transacción, sino también la destrucción completa de los planes de Karina. Con esta firma, anuncié, oficialmente me convierto en una mujer con 60 millones de dólares en el banco. Karina se desplomó finalmente en la silla, sus manos temblando incontrolablemente mientras la magnitud de su pérdida se instalaba en su mente. Pero el hogar de ancianos, balbuceó, los papeles que preparamos, los planes que hicimos. ¿Te refieres a los planes que hicieron para robar mi casa e internarme contra mi voluntad? Pregunté con una sonrisa que sabía que era absolutamente despiadada. Sí, tengo grabaciones de todo eso también. Enrique ha estado documentando cada conversación, cada amenaza, cada insulto que salió de tu boca durante los últimos meses. Enrique asintió confirmando mis palabras. Tenemos evidencia suficiente para procesos civiles y criminales, si la señora Berenice decide proceder legalmente. Conspiración para cometer fraude, intento de apropiación indebida, abuso emocional de una persona mayor, la lista es bastante extensa. Renato finalmente encontró su voz, aunque sonaba como la de un niño asustado. Mamá, yo nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Karina me convenció de que era lo mejor para ti, que realmente no podías cuidar de ti misma. ¿Lo mejor para mí?, repetí, mi voz adquiriendo un tono de acero templado. Renato, durante 66 años he cuidado de mí misma, de ti, de tu padre, de esta familia. Construí esta vida, mantuve esta casa, crié a un hijo que se supone me amaría y me respetaría. Y tú elegiste creer las mentiras de una mujer que conoces desde apenas 5 años por encima de la madre que te dio la vida. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Renato, pero ya no sentía ninguna compasión por él. Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Podemos. ¿Arreglar qué exactamente?, lo interrumpí. ¿Arreglar el hecho de que me traicionaste? ¿Arreglar el hecho de que permitiste que tu esposa me humillara públicamente durante años? ¿Arreglar el hecho de que estabas dispuesto a internarme en un hogar de ancianos para robar mi herencia? Karina, que había estado en shock silencioso, de repente explotó con una furia desesperada. Esto no puede ser legal. Tú fingiste estar enferma. Nos engañaste a todos. Fingir estar enferma. Me reí con genuino deleite. Querida Karina, yo nunca fingí estar enferma. Ustedes asumieron que estaba perdiendo mis facultades mentales porque eso se ajustaba a sus planes codiciosos. Yo simplemente no los corregí cuando llegaron a esas conclusiones incorrectas. El representante de la Corporación Inmobiliaria del Pacífico había estado observando todo el intercambio con Fasenachen Berli Kentand. Señora Berenice, intervino diplomáticamente, ¿deberíamos proceder con la transferencia de fondos? Tenemos todo listo para depositar los 60 millones en las cuentas que especificó. Por supuesto, respondí, disfrutando inmensamente el hecho de que Karina tuviera que escuchar cada detalle de la transacción que la había destruido financieramente. Los fondos deben dividirse como discutimos. 40 millones para mi cuenta personal, 10 millones para la fundación benéfica que establecí el mes pasado, y 10 millones para un fondo de inversión a largo plazo. Daniela y Evelyn, las amigas de Karina que habían venido a presenciar su triunfo, ahora se removían incómodamente en sus asientos. Claramente querían escapar de la situación, pero también estaban morbosamente fascinadas por el drama que se desarrollaba frente a ellas. Karina, susurró Daniela, tal vez deberíamos irnos. No, gritó Karina, poniéndose de pie abruptamente. No pueden hacer esto. Tiene que haber alguna manera de detener esta locura. Se dirigió directamente hacia mí con una desesperación que bordeaba la locura. Berenice, sé razonable.
Somos familia. Podemos dividir el dinero, encontrar una solución que funcione para todos. No tienes que ser tan vengativa. La palabra, vengativa, salió de su boca como si fuera la cosa más injusta del mundo. Después de años de humillaciones, después de planear robar mi casa y encerrarme en un hogar de ancianos, tenía la audacia de llamarme vengativa por proteger mis propios intereses. ¿Vengativa? Repetí la palabra lentamente, saboreando cada sílaba. Karina, querida, esto no es venganza. Esto es justicia. Durante 5 años me trataste como si fuera una carga, una molestia, un obstáculo para tus ambiciones. Me insultaste, me humillaste, me hiciste sentir invisible en mi propia casa. Caminé hacia ella hasta que estuvimos cara a cara. Me llamaste senil, inútil, una carga para la familia. Planeaste encerrarme en un hogar de ancianos mientras te quedabas con todo lo que había construido durante décadas. Y ahora, cuando descubres las consecuencias de tu crueldad, me llamas vengativa. Pero el dinero, murmuró, $60 millones. Podríamos. El dinero, la interrumpí, es mío. Cada centavo de esos 60 millones me pertenece legalmente, moralmente y éticamente. Tú no tienes derecho a ni $1 de esa cantidad. Elías se aclaró la garganta profesionalmente. Si me permiten, dijo, hay otro asunto que debemos discutir. La señora Berenice también va a necesitar que desalojen inmediatamente todas sus pertenencias de la propiedad. Los nuevos compradores toman posesión en 48 horas. El shock final en el rostro de Karina fue absolutamente perfecto. No solo había perdido $60 millones, no solo había perdido la casa que creía que sería suya, sino que ahora tenía que abandonar la propiedad en menos de 2 días. 48 horas, tartamudeó. ¿Pero a dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a vivir? Eso, respondí con una sonrisa que sabía que era completamente implacable, ya no es mi problema. Los meses que siguieron a esa revelación devastadora en la oficina del corredor fueron como observar un dominó emocional cayendo una pieza tras otra. Karina y Renato tuvieron que mudarse precipitadamente a un apartamento pequeño en las afueras de la ciudad, una caída dramática desde la mansión de 60 millones que habían estado a punto de perder para siempre. Pero las consecuencias de su crueldad se extendieron mucho más allá de la simple pérdida de dinero y estatus social. La grabación de video de aquella reunión en la oficina de Elías se había filtrado de alguna manera a las redes sociales, y la historia de la nuera cruel que intentó robar la casa de su suegra se volvió viral en cuestión de días. El video mostraba claramente a Karina humillándome públicamente, llamándome senil e indefensa, presumiendo sobre sus planes para internarme en un hogar de ancianos mientras se quedaba con mi propiedad. La indignación pública fue inmediata y devastadora. Los comentarios en las redes sociales no mostraron ninguna piedad hacia ella. ¿Cómo puede una persona ser tan cruel con una anciana de su propia familia?, escribía una usuaria. Esta mujer es un monstruo absoluto. Otro comentario decía, la karma es real, y aquí tenemos la prueba perfecta. Se merecía perder hasta el último centavo. El impacto en la vida social de Karina fue inmediato y brutal. Su exclusivo club social, donde había sido miembro durante años, le pidió discretamente que renunciara a su membresía. Las invitaciones a eventos de alta sociedad dejaron de llegar. Sus amigas, incluyendo a Daniela y Evelyn que habían presenciado su humillación, comenzaron a evitar sus llamadas telefónicas. Pero quizás la pérdida más dolorosa para ella fue la destrucción de su carrera como influencer de estilo de vida de lujo. Su cuenta de Instagram, que había tenido más de 200.000 seguidores admirando sus vestidos diseñados y su estilo de vida opulento, se convirtió en un campo de batalla de comentarios negativos. ¿Con qué dinero compraste ese vestido rojo? ¿Con el dinero que intentaste robarle a tu suegra?, preguntaba un comentario con miles de likes. Otro decía, todas esas fotos en restaurantes caros ahora tienen un sabor muy diferente sabiendo que planeabas pagar todo con dinero robado. Sus marcas patrocinadoras comenzaron a cancelar contratos uno tras otro. La empresa de cosméticos de lujo que había sido su colaboración más lucrativa emitió un comunicado público: no toleramos comportamientos que vayan contra nuestros valores familiares y de respeto hacia los adultos mayores. La presión financiera sobre Karina y Renato se intensificó cuando descubrieron que habían estado viviendo muy por encima de sus posibilidades reales durante años. Si la perspectiva de heredar mi casa,
sin los ingresos de influence de Karina, y con las deudas de tarjetas de crédito acumuladas por su estilo de vida extravagante, se vieron forzados a vender su auto deportivo, sus joyas de diseñador, y prácticamente todo lo que tenía algún valor. Renato intentó contactarme varias veces durante esos primeros meses. Sus llamadas telefónicas se volvieron cada vez más desesperadas, sus mensajes de texto más suplicantes. Mamá, por favor, necesitamos hablar. Puedo explicarte todo. Karina me manipuló, me hizo creer cosas que no eran ciertas. Por favor, dame una oportunidad de arreglar las cosas. Pero yo había tomado una decisión muy clara sobre el tipo de relación que quería tener con el hijo que había elegido traicionarme por dinero. Cambié mi número de teléfono, instruí a mi nuevo servicio de seguridad que no permitieran visitas no autorizadas, y me mudé temporalmente a un penthouse de lujo mientras decidía dónde quería establecer mi nueva vida. El penthouse, ubicado en el piso 35 del edificio más exclusivo de la ciudad, tenía vistas panorámicas que se extendían hasta el horizonte. Desde mi ventana podía ver la zona donde había estado mi antigua mansión, ahora convertida en un sitio de construcción donde se levantarían las torres residenciales más lujosas del país. Una tarde, mientras disfrutaba de una copa de vino francés en mi terraza privada, recibí una llamada inesperada de Elías. Berenice, me dijo con una voz que mezclaba profesionalismo con diversión apenas contenida, tengo noticias interesantes que creo que querrás escuchar. ¿Qué tipo de noticias?, pregunté, sintiendo ya que se trataba de algo relacionado con Karina y Renato. Resulta que tu nuera ha intentado vender la historia de lo que pasó a varios medios de comunicación, pero desde su perspectiva, por supuesto. Está tratando de presentarse como la víctima de una anciana manipuladora que la engañó cruelmente. La risa que salió de mi garganta resonó por toda la terraza. ¿En serio? Después de todo lo que se grabó en video, todavía intenta cambiar la narrativa. Aparentemente sí. Pero aquí viene la parte interesante. Ningún medio quiere comprar su versión de la historia. De hecho, uno de los productores de un programa de televisión me contactó para preguntar si tú estarías interesada en contar tu lado de la historia. La idea de aparecer en televisión para narrar mi experiencia me resultó tentadora, pero decidí que ya había tenido suficiente exposición pública. Mi venganza había sido completa y satisfactoria. No necesitaba añadir más humillación a la montaña que ya había caído sobre Karina. En lugar de eso, decidí usar mi nueva fortuna de manera que realmente marcara una diferencia positiva en el mundo. Establecí la Fundación Dignidad para Adultos Mayores, una organización dedicada a proteger a personas mayores del abuso familiar y financiero. La ironía de usar el dinero que Karina había intentado robarme para proteger a otras víctimas de abuso similar me llenaba de una satisfacción profunda y duradera. 6 meses después de la confrontación en la oficina del corredor, recibí una llamada de mi prima Melissa informándome sobre una situación que me llenó de una alegría maliciosa casi perfecta. Karina había sido arrestada por intentar estafar a una anciana en un esquema de inversión falsa. Berenice, me contó Melissa con voz llena de incredulidad, aparentemente Karina convenció a la señora Rodríguez, esa viudita del barrio antiguo, de que invirtiera sus ahorros de jubilación en un negocio fantasma. Le robó casi $50,000 antes de que la familia se diera cuenta y llamara a la policía. La noticia me llenó de una satisfacción que era simultáneamente dulce y amarga. Dulce porque confirmaba que Karina no había aprendido nada de su experiencia conmigo y estaba recibiendo exactamente las consecuencias que merecía. Amarga porque otra anciana inocente había tenido que sufrir para que la justicia finalmente alcanzara a mi exnuera. ¿Y Renato?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Renato aparentemente no sabía nada sobre el esquema de Karina, pero tampoco hizo nada para detenerla cuando se enteró. La policía dice que será cómplice si se prueba que tenía conocimiento del fraude. Esa noche, mientras cenaba en mi elegante comedor con vista a las luces de la ciudad, reflexioné sobre cómo las decisiones que tomamos en momentos de crisis revelan realmente quiénes somos en nuestro núcleo más profundo. Karina había elegido consistentemente la crueldad, la manipulación y el fraude. Renato había elegido la cobardía y la complicidad silenciosa. Yo había elegido la paciencia estratégica, la justicia calculada, y finalmente, la protección de otros que podrían enfrentar situaciones similares. La diferencia en nuestros destinos reflejaba perfectamente la diferencia en nuestros caracteres. Un año después de aquel día transformador en la oficina del corredor, me encontraba en mi nuevo hogar, una hermosa villa mediterránea frente al mar que había comprado con una fracción de los 60 millones. Era una mañana perfecta de domingo,
y estaba en mi jardín privado cuidando mis rosales cuando escuché el timbre de la puerta principal. Mi asistente personal, una joven llamada Carmen que había contratado tanto por su eficiencia como por su lealtad inquebrantable, se acercó discretamente. «Señora Berenice, hay una mujer en la puerta que dice ser su nuera. Está pidiendo hablar con usted, dice que es urgente». Después de un año entero sin noticias directas de Karina, su aparición súbita me intrigó más que me molestó. «Déjala pasar al jardín», le dije a Carmen, «pero quédate cerca, por favor». Cuando Karina apareció en mi terraza posterior, la transformación en su apariencia fue tan dramática que por un momento no la reconocí. La mujer que había sido la imagen misma de la elegancia sofisticada ahora llevaba jeans desgastados, una camiseta blanca simple y zapatos que claramente habían visto mejores días. Su cabello, anteriormente impecable, estaba recogido en una cola de caballo descuidada, y su rostro mostraba las líneas profundas que el estrés y la humillación habían grabado durante los últimos meses. «Berenice», murmuró con una voz que ya no tenía ni rastro de la arrogancia que había definido su personalidad durante años, «gracias por recibirme». Me levanté lentamente de mi posición arrodillada junto a los rosales, quitándome los guantes de jardinería con movimientos deliberados. «Karina», respondí con una cortesía fría, «debo admitir que no esperaba volver a verte nunca más». «Sé que no tengo derecho a estar aquí», continuó, sus manos temblando ligeramente mientras hablaba. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que hice. Pero estoy desesperada, Berenice, completamente desesperada». La ironía de la situación era absolutamente exquisita. La mujer que había planeado humillarme y robar mi casa ahora estaba de pie en mi jardín, en mi propiedad, suplicando mi ayuda. Era como si el universo hubiera diseñado personalmente esta reversión de papeles para mi disfrute. ¿Desesperada? Repetí la palabra como si fuera un concepto extraño. De la misma manera que yo estaba desesperada cuando planeas internarme en un hogar de ancianos para robar mi herencia. Karina cerró los ojos como si mis palabras fueran bofetadas físicas. «Me lo merezco», susurró. «Me merezco cada palabra cruel que puedas decirme. Pero Berenice, Renato está en la cárcel. Lo arrestaron como cómplice en el fraude que cometí». «Ah, sí», respondí caminando hacia mi mesa de jardín donde tenía preparado un servicio de té para una persona. Leí sobre eso en el periódico. Bastante una caída dramática para el hijo que una vez criaste con tanto amor, ¿no crees? Él no sabía lo que yo estaba haciendo, protestó débilmente. Bueno, no al principio. Cuando se enteró, trató de detenerme, pero ya era demasiado tarde. La policía dice que su silencio lo convierte en cómplice. Me serví una taza de té Earl Grey, inhalando el aroma familiar que siempre me tranquilizaba. ¿Y qué exactamente esperas que haga yo al respecto? ¿Que pague su fianza? ¿Que contrate a los mejores abogados? ¿Que rescate al hijo que me traicionó por una mujer que resultó ser una estafadora? No, respondió rápidamente. No espero eso. Sé que no tengo derecho a esperar nada de ti, pero vine a hacer algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Se dirigió hacia mí con pasos vacilantes y luego, para mi absoluta sorpresa, se arrodilló en el césped de mi jardín. Vine a pedirte perdón, Berenice. No porque espere que me perdones, sino porque necesito que sepas que entiendo completamente la magnitud de lo que hice. La vista de Karina arrodillada en mi jardín, la mujer que había sido tan cruel y arrogante durante años, ahora humillándose completamente ante mí, me llenó de una satisfacción que era casi abrumadora. Pero también, sorprendentemente, despertó algo parecido a la curiosidad sobre qué la había llevado a este punto de quebrantamiento total. «Continúa», le dije, manteniendo mi voz neutral mientras tomaba un sorbo de té. «Fui una persona horrible contigo», continuó con lágrimas rodando por sus mejillas. «Te traté como si fueras una carga, como si fueras menos que humana. Te humillé públicamente, planeé robarte todo lo que habías construido durante décadas, y convencí a tu propio hijo de que traicionara el amor que le habías dado toda su vida». Sus palabras salían en una cascada de confesión que parecía haber estado contenida durante meses. «Pero lo peor de todo es que lo hice porque estaba celosa de ti. Celosa de la dignidad que tenías, de la fortaleza que mostraste incluso cuando te trataba como basura, de la manera en que habías construido una vida real mientras yo solo había construido una fachada vacía». La confesión de celos me sorprendió genuinamente.
Durante todos los años de abuso había asumido que su crueldad venía simplemente de codicia y arrogancia. Nunca había considerado que pudiera haber una envidia profunda alimentando su comportamiento. ¿Celosa?, pregunté, finalmente sentándome en mi silla de jardín para estar más cerca de su nivel. ¿Celosa de una anciana senil indefensa? Celosa de una mujer que había construido algo real, respondió sin levantar la vista del suelo. Yo tenía ropa cara, joyas bonitas, seguidores en redes sociales, pero no tenía nada sustancial. Nada que realmente me perteneciera. Tú tenías una casa que habías llenado de amor durante décadas, recuerdos de una vida bien vivida, el respeto genuino de personas que te conocían de verdad. Se limpió la nariz con el dorso de su mano, un gesto que contrastaba dramáticamente con la elegancia refinada que había mostrado durante años. Cuando el escándalo se hizo público y perdí todo mi mundo falso, me di cuenta de que nunca había tenido nada real que perder. Todo lo que pensé que era mío era solo prestado, solo apariencia. Me incliné hacia adelante, estudiando su rostro lleno de lágrimas con una mezcla de fascinación y satisfacción fría. ¿Y ahora qué? ¿Esperas que esta confesión dramática cambie algo entre nosotras? No, respondió inmediatamente. No espero que cambie nada. Sé que destruí cualquier posibilidad de tener una relación contigo. Sé que perdí el derecho a ser parte de esta familia el día que decidí tratarte como mi enemiga en lugar de como la madre de mi esposo. Se puso de pie lentamente, limpiándose las rodillas del césped. Solo vine a decirte que tenías razón sobre todo. Que eres una mujer extraordinaria que merecía respeto y amor, no crueldad y traición. Y que lamento profundamente haber sido demasiado estúpida y envidiosa para ver eso cuando importaba. Por un momento largo, nos quedamos en silencio en mi jardín perfecto, con el sonido de las olas del océano como fondo y el aroma de mis rosales flotando en el aire. Era un escenario idílico para lo que probablemente sería nuestra última conversación. Finalmente, me puse de pie y caminé hacia ella hasta que estuvimos cara a cara. Karina, dije con una voz que había recuperado toda su autoridad natural, acepto tu disculpa. No porque cambie lo que pasó, sino porque reconozco que requiere coraje admitir la verdad sobre uno mismo. Sus ojos se iluminaron con una esperanza momentánea, pero yo continué antes de que pudiera interpretar mal mi respuesta. Sin embargo, agregué con firmeza, el perdón no significa reconciliación. El perdón no significa que olvide lo que hiciste. Y definitivamente no significa que vaya a rescatar a Renato de las consecuencias de sus propias decisiones. La esperanza se desvaneció de sus ojos, pero asintió con comprensión. Lo entiendo completamente. Solo, gracias por escucharme. Se dirigió hacia la salida, pero se detuvo en la puerta del jardín y se volvió una última vez. Berenice, dijo, espero que seas realmente feliz en esta nueva vida que construiste. Te lo mereces más que nadie. Después de que se marchó, me quedé en mi jardín durante mucho tiempo, procesando la conversación extraordinaria que acababa de tener. La venganza había sido completa, la justicia había sido servida, y ahora incluso había recibido el reconocimiento total de mi victoria por parte de la persona que me había causado tanto dolor. Mientras el sol se ponía sobre el océano, pintando el cielo en tonos dorados y rosados, reflexioné sobre la lección más importante que había aprendido durante todo este proceso, que la paciencia estratégica siempre supera la crueldad impulsiva, que la dignidad silenciosa es más poderosa que la arrogancia ruidosa, y que quienes subestiman a los adultos mayores lo hacen bajo su propio riesgo. Esa noche, mientras cenaba en mi terraza con vista al mar, brindé por mí misma con una copa del mejor champagne francés. Por Berenice, murmuré en voz alta, una mujer que demostró que la venganza servida fría no solo es dulce, sino absolutamente devastadora. Al final, había ganado mucho más que dinero. Había ganado la satisfacción profunda de saber que la justicia verdadera a veces llega exactamente cuando debe llegar, sirviendo lecciones que cambiarán vidas para siempre. Y en cuanto a ti, querido oyente, recuerda esto. Nunca subestimes el poder silencioso de alguien que ha vivido lo suficiente para aprender que la paciencia y la estrategia siempre vencen a la crueldad y la codicia. A veces, la persona más peligrosa en la habitación es exactamente la que todos creen que es la más vulnerable. Si esta historia te ha enseñado algo sobre el respeto, la familia y la justicia, considera seguir este canal para más historias que te harán reflexionar sobre el poder inesperado que todos llevamos dentro.